En esta segunda unidad vamos a tener el tema cómo leer la Biblia. ¿Sí? Algunas sugerencias, algunos consejos que les doy para leer la Biblia. ¿Estamos? Bien. Lo primero, voy a darles, vamos a tener dos cositas en esta unidad. Primero, cómo leer la Biblia por tu cuenta, tú solito, para que puedas leer la Biblia y entenderla un poquito. Y después vamos a ver cómo leer pasajes difíciles de la Biblia. ¿Sí? Un poco en general, no les voy a solucionar todas las dudas, pero un poco en general para que usted tenga la idea cómo navegar, cómo manejar. ¿Sí? Primero, consíguete una buena Biblia. ¿Sí? Consíguete una buena Biblia. ¿Sí? Lo ideal es que tú te consigas la Biblia, por así decir, en el idioma original. Que te consigas una Biblia en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Está difícil conseguirlas y sobre todo está difícil entenderlas. ¿Ok? Bien, si no puedes, yo el hebreo no lo leo muy bien. ¿Ok? Pero el griego sí. Yo he sido por muchos años profesor de latín y de griego. Entonces yo tengo en mi cuarto, sobre todo el Nuevo Testamento, en griego. ¿Ok? Delicioso. Bien, si no puedes conseguirte o no eres capaz o no somos capaces de leer los originales, te recomiendo que te consigas una Biblia bien traducida y que sea traducida de los originales. Muchas Biblias las traducen de otro idioma, son traducciones de traducciones de traducciones. El original que estaba en griego lo tradujeron al latín y luego del latín lo tradujeron al inglés y luego del inglés te lo traducen al español. Pues en todo ese proceso se ha perdido mucho. ¿Sí? Entonces te recomiendo que cuando vayas a buscar una Biblia, busques una Biblia que sea traducción del original. ¿Sí? ¿Estamos? Hay algunas, si quieren las preguntas las hacemos al final porque si no nunca vamos a terminar, ¿sí? ¿Le parece? Genial. Entonces, hay algunas Biblias que tienen, unas Biblias, por así decir, protestantes, que tienen muy buenas traducciones. Y hay algunas Biblias protestantes que tienen traducciones muy malas. Muy malas no en el sentido que digan cosas malas, sino que el que la tradujo no sabía mucho. No lo tradujo muy bien. Y hay unas Biblias católicas que tienen unas traducciones muy buenas porque las ha hecho un buen traductor, la ha hecho una escuela de traductores muy buenas, y hay unas Biblias católicas que están traducidas con las patas. Sí, por más católicas que sean y que tienen toda la aprobación, pero es una traducción muy malita. Muy malita, aunque sea católica, pues muy malita. Mamá, eres mi mamá, te quiero mucho, pero te quemaron los chiles, lo siento muchísimo. Te salieron mal. Hoy te salieron mal. Entonces, aunque sea católica y el que la tradujo es católica, tiene aprobación, pero la traducción está muy flojita. Entonces, te recomiendo que consigas una buena Biblia, una Biblia católica. Las Biblias protestantes, la mayoría de las Biblias protestantes están muy bien traducidas. Tienen muy buenas traducciones, ok, también hay malas, pero lo que pasa con las Biblias protestantes es que no tienen todos los libros que la Biblia católica. Entonces te va a faltar los libros de los Macabeos, te va a faltar el libro de sabiduría, te van a faltar varios libros. ¿Okay? Entonces no vas a tener una Biblia católica completa con lo que los católicos creemos que es la revelación de Dios. A veces me vienen personas, padre, esta es una Biblia protestante, ¿la quemo? Digo, no la quemes. A lo mejor es muy buena, pero tienes que saber que está incompleta. Algunas Biblias protestantes ponen Biblia con deuterocanónicos. Cuando dicen deuterocanónicos, quiere decir son los libros que sí aceptamos los católicos y que ellos no aceptan. Entonces, ellos tienen algunas Biblias que son protestantes, pero que tienen los deuterocanónicos, los libros que a ellos les faltan. ¿Lo hacen por qué? Porque quieren que los católicos también se las compren, por negocio.
¿sí? Por negocio. Pero hay algunas Biblias protestantes muy buenas. No te recomiendo, no tengo nada en contra, ¿verdad? Pero no te recomiendo Biblias de los Testigos de Jehová. Ahí las traducciones muchas veces son tendenciosas, ¿ok? Tergiversan el texto. ¿Sí? Si es una Biblia de los Testigos de Jehová o también una Biblia de los mormones, no te la recomiendo. Algunas traducciones de los adventistas no te las recomiendo. ¿Sí? Pero en general las Biblias protestantes, en general sus traducciones están bien, lo que pasa es que están incompletas. Te recomiendo que consigas una Biblia católica, o sea, completa con todos los libros y que tenga una buena traducción. Y que además de una buena traducción tenga un buen aparato crítico. Aparato crítico quiere decir que tiene un montón de buenas introducciones que te explica el libro, te lo pone en contexto, que tiene un montón de pies de páginas que te va explicando cada uno de los versículos y que tiene un montón de referencias. Esto que dice aquí ya lo había dicho en Isaías 35. Y después lo va a decir Jesús en el Evangelio y tal. Y tiene referencias cruzadas. Entonces, si tienes una Biblia católica, o sea, completa, bien traducida y con buen aparato crítico, es lo mejor. Y de las que yo conozco, la Biblia de Jerusalén es de las mejores. ¿Sí? La Biblia de Jerusalén es de las mejores. Hay algunas Biblias que ponen el lenguaje muy actual, así que se entiende muy bien y está muy bien para poder entenderlo, pero al actualizarlo muchas veces pierde mucha parte de su sentido. Entonces tú tienes que ver, es que si es muy antigua, porque hay Biblias que tienen unas traducciones muy antiguas y no entendemos bien. Entonces, tú busca, mi recomendación es esta, pero si ya, no me pagan, no me pagan por anunciarlo. Esta Biblia de Jerusalén se llama Biblia de Jerusalén porque está traducida por los profesores de la Escuela Bíblica Católica de Jerusalén. Los profesores de la Escuela Bíblica de Jerusalén tradujeron la Biblia desde los originales. Y tienen un aparato crítico buenísimo, unas introducciones buenísimas, unas explicaciones al pie de página buenísimo. ¿Sí? ¿Estamos? Consíguete una Biblia, ten mucha humildad y consíguete una Biblia que puedas leer. Hay unas Biblias que tienen una letrita muy pequeñita y ni modo, consíguete una Biblia de viejito. No sé, no porque estés viejito, ¿verdad? Yo no he dicho eso, pero también, ¿ok? Una Biblia que puedas leer, que la puedas leer cómodamente. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la Biblia? Ok. Para leer la Biblia por tu cuenta, yo te recomiendo que leas la Biblia con un propósito. Y el propósito de leer la Biblia no va a ser para conocer más, para hacerte un sabio, para no sé qué. Bueno, está bien, pero el propósito de la Biblia es para escuchar a... Me he perdido. El propósito de leer la Biblia es para escuchar a Dios. ¿Ok? Escuchar a Dios. Ese es el gran propósito de la Biblia. ¿Ok? La Biblia, recuerden, tiene un valor. El valor de la Biblia es su valor espiritual. Y nos acercamos a la Biblia para leerla espiritualmente. ¿Okay? Para sacar alimento espiritual en nuestras vidas. ¿Okay? La Biblia, además de ese valor espiritual, tiene códigos doctrinales, nos enseñan cosas sobre Dios. Dios es así, Dios actúa así, etcétera, etcétera. Códigos doctrinales. Existe un Dios, ese Dios se ha encarnado, ese Dios ha enviado al Espíritu Santo. En la Biblia encontrarás doctrina. Y en la Biblia también encontrarás códigos morales. O sea, tienes que portarte así. Esto es bueno, esto es malo, esto es permitido, esto no es permitido. ¿Ok? Bien. Ok, vamos a seguir adelante. Otro consejo que te doy para leer la Biblia por tu cuenta. ¿Ok? Lee la Biblia meditando y orando. ¿Ok? Que es el sistema que les he explicado que se llama
lectio divina. Lectio en latín lo pronuncia lectio divina. La lectio divina, léela meditando, o sea, lee, medita, ora y contempla. ¿Ok? Esa es mi recomendación. ¿Qué más te puedo decir? Lee la Biblia activamente. Te recomiendo que leas la Biblia activamente. Estoy viendo algunas personas que están tomando apuntes, que están coloreando sus hojas, igual con la Biblia. La Biblia subrayala, cuanto más subrayada la tengas, cuanto más consíguete una Biblia grande para que puedas tomar notas y escribir aquí, leí esto y tal, me gustó esto, cuando leí este pasaje en mi corazón surgió este deseo y luego después de un año lo vuelves a leer y te renueva la gracia de Dios, te renueva los dones. Si no te cabe porque tu Biblia está muy llena de palabras, consíguete un cuaderno bíblico. Con un cuaderno en el que tú vas escribiendo. Leí el libro de Job y me fue muy interesante esto y esto y esto. Me interesó mucho, entendí muy bien qué era eso de lo que le pasó a Job, porque antes decía, ¿cómo es posible que de repente tantas desgracias le pasaran a este hombre? O sea, es verdad que fue así literalmente. Ya entendí porque leí una nota que tal, y esto me ayudó a tal. ¿Okay? Puedes tener un diario bíblico, ¿sí? De tus lecturas de la Biblia, o hacerlo dentro de... Yo tenía una Biblia preciosa, que yo había usado durante mis estudios. A nivel, en los profesores que nos iban explicando cada parte, yo iba apuntando en mi Biblia, tomando apuntes y notas y tal y cual. Y la traje aquí, y una vez estaba predicando, fui a un lugar a predicar con mi Biblia y alguien me la pidió. Padre, ¿me puede dar la Biblia? Digo, ¿sabes que esta la tengo, no sé qué, te voy a dar otra? No, yo quiero esa. Y se la di. Así es que la que tengo está nuevecita. No es una Biblia de Jerusalén, pero bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero sí te recomiendo que leas activamente. Okay, que lees activamente. Cuanto más escribas, cuanto más subraye, es mucho mejor. Se te queda mucho más, se te queda muchísimo más. ¿Qué más? ¿Qué más para leer la Biblia? Te invito a que conozcas un poco la estructura general de la Biblia. Ya lo hemos explicado que los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo, está la ley, están los evangelios, está historia, está poesía, están las cartas, están los profetas, etcétera, etcétera. Que conozcas un poquito la estructura de la Biblia, ¿sí? Que conozcas, porque conociéndola vas a poder ubicar cada uno de los capítulos, cada uno de los pasajes, vas a darte un poquito más de cuenta, ¿sí? Bien. Te recomiendo también que leas la Biblia con un orden. Que leas hay personas, yo la primera vez que leí la Biblia fue a los 12 años. ¿Okay? Fue la primera vez que leí la Biblia toda corrida, cuando entré al seminario. Cuando entré al seminario me llevé la Biblia que me habían regalado en la primera comunión, que no había leído nada desde los 7 años a los 12, no la había leído, ¿verdad? Y me la llevé al seminario y fue la primera vez que leí la Biblia y no me habían dado ninguna orientación. Dije, pues bueno, un seminarista tiene que leer la Biblia, ¿no? Y me agarré la Biblia desde el Génesis y está muy bien, puedes leer la Biblia desde el inicio, no hay ningún problema, pero te recomiendo que leas la Biblia con un orden. Hay un orden, aquí les he dejado, por si ustedes quieren seguir ese orden, lo pueden seguir. Es un orden no cronológico, ¿verdad? Sino es un orden lógico. San Jerónimo, les he puesto una cita de San Jerónimo. San Jerónimo fue aquel que tradujo la Biblia, toda la Biblia al latín, ¿verdad? Y era muy, muy amador de la Biblia, muy conocedor de la Biblia, ¿verdad? Y ayudaba a muchas personas, tenía grupos como este grupo que querían leer la Biblia. Y él les da un consejo aquí, dice, mira, comienza con los salmos, ¿verdad? Dice después, porque los salmos te ayudan a orar. Después vete a los proverbios, al Eclesiastés, porque te dan códigos de manera de vivir. Lee el libro de Job, porque es un buen ejemplo para vivir nuestra vida, que a veces es difícil. Después agarra los evangelios.
Después de los evangelios te puedes leer los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo. Después te pasas a los profetas. De los profetas te puedes pasar al Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, y después te puedes pasar a los libros históricos y terminas con el Apocalipsis, que es un poco más complicado el Apocalipsis, y el Cantar de los Cantares. Yo cuando a los 12 años leí el Cantar de los Cantares, yo fui con mi director espiritual: padre, estoy leyendo la Biblia, pero parece una revista pornográfica, porque está diciendo de que ven a mí y toca mis pechos y abrázame, mira mi cuello, soy como... Y yo estaba, ay padre, léelo al final, ¿verdad? Para que puedas entender, pero seguro que lo vas a leer el primero, te conozco. Uy, qué bien está eso. No, el Cantar de los Cantares es en sí mismo es un canto precioso al amor humano. Y al amor humano completo, también amor carnal y amor sexual. Es el canto de un esposo a su esposa, y la esposa coqueta haciéndose de rogar y... muéstrame tu rostro. Yo me lo imaginaba, ¿no? Con sus velos y con sus... muéstrame tu rostro, quiero ver... tus labios son como ovejas que saltan. Yo me imaginaba las cosas, iba rápido con el superior. Ay, padre. Pero es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y además, figurativamente, pues es un canto precioso del amor de Dios a su pueblo. En sí mismo es un canto al amor humano, pero figurativamente es un canto precioso del amor de Dios a su pueblo, que lo busca, que lo ama, que lo quiere, que lo acurruca. Vámonos detrás de las peñas a hacer lo que tú ya sabes y no sé. El último, léetelo el último, no te emociones, ¿ok? Bien. Ok. Ese es un poco el orden que ustedes pueden seguir. Yo tengo otro orden. Yo siempre recomiendo que empiecen con los evangelios. Siempre recomiendo, San Jerónimo dice que con los salmos está muy bien, pero yo siempre recomiendo que comiencen con los evangelios y con los Hechos de los Apóstoles, que conozcan bien a Jesús. ¿Ok? Bien. Después de eso, ¿cómo leer otro elemento de 7? ¿Cómo leer la Biblia por tu cuenta? Ten una idea general de la historia sagrada. ¿Okay? Una idea general de cómo va la historia sagrada, los personajes, quién fue antes y quién fue después. En alguna de las clases que vienen, pues en las siguientes, que vamos a ver historia y geografía, les voy a dar, son un montón de hojas, voy a tratar de resumir la historia un poquito más, pero es un pequeño resumen de la historia sagrada. Les voy a dar 2 cosas: un pequeño resumen de la historia sagrada, y les voy a dar un pequeño resumen de cada uno de los libros de la Biblia, en tres líneas. Este libro de la Biblia habla de esto, de esto y de esto. Este otro habla de esto, para que ustedes tengan una idea general y sepan ubicarse, porque la Biblia es tan complicada, tiene tantas cosas. La Biblia está escrita en el arco de un periodo de 500 años. El primer libro, Ageo, que se escribió, o que tenemos por lo menos constancia de él, se escribió después. 500 años después se escribió el último, los libros de los Macabeos. Sí, entonces, pues hay un montón de diferencia de años, de costumbres, ¿verdad? Hace 500 años la gente iba con un sombrero, con una pluma aquí, con una espada aquí y no sé qué, y tal y cual, y las mujeres iban con esos faldones. Ahora pues es totalmente diferente. Entonces, en la Biblia hay un montón de costumbres diversas. Un montón de costumbres de comida, de costumbres de vestido, de costumbres de vivir, un montón de cosas. Entonces, conoce en general la historia sagrada para saber ubicarte. Este pasaje está ya muy cerca de Jesús, este pasaje está muy antiguo. Entonces, cuanto más conocemos, más podemos ubicarnos. ¿Sí? Otra recomendación: ten también una idea general de cada uno de los libros. ¿Okay? Lo que estaba diciendo, que tú sepas de qué trata este libro. ¿De qué trata el libro del Eclesiástico? Bueno, pues tiene una idea general. ¿De qué trata el libro de la sabiduría? Pues tiene una idea general. ¿De qué habla la profecía de Habacuc? Tiene una idea general. ¿De qué habla la profecía de Malaquías? Tiene una idea general. ¿De qué habla la carta a Tito? Tiene una idea general.
¿Okay? Les voy a dar unas hojitas y ahí en 3 líneas va a tener una idea general de cada una de las. Entonces, cuando vayas a leer uno de los libros, léete primero el resumen. Van a hablarme de esto, de esto y esto. Y así es muchísimo más fácil y le sacas mucho más provecho. ¿Sí estamos? Pero ustedes entienden todo, qué maravilla. Estoy súper feliz. Bien. Voy a pasar ahorita a eso es como leer un poco consejos así muy generales y muy rápidos porque no quiero entretenerme demasiado y no quiero entretenerlos demasiado, que tienen cosas que hacer ustedes, como cenar y dormir, ¿verdad? Okay. Muy importantes. Quiero después de ver un poco consejos generales para leer la Biblia, te recomiendo que tú te los leas en tu casa un poquito más tranquilamente, pausadamente, etcétera, etcétera. Quiero cómo leer pasajes difíciles de la Biblia. La Biblia tiene pasajes muy difíciles en el sentido de que no lo entendemos. Hay cosas que no entiendo. Bien, lo primero que te puedo decir es que la fe y la razón, la fe, el creer en Dios, el creer en su palabra, y la razón, tu inteligencia, van juntas. ¿Sí? Van juntas. ¿Sí lo entienden? ¿Sí me entienden entienden lo que estoy diciendo, pero entienden lo que quiero decir? No. La fe y la razón van juntas. No puede haber contradicción entre fe y razón. Porque el autor de la revelación de nuestra fe es Dios. Y el autor de nuestra inteligencia es Dios. No puede haber contradicción. Dios no se puede contradecir. ¿Sí? Entonces, cuando leamos la Biblia o cuando pensemos en la revelación, no hay contradicción de la fe, lo que yo creo, con lo que me dice la inteligencia, con lo que me dice la razón. No hay contradicción. Muchas veces encontramos contradicción porque no entendemos bien. O porque no entendemos bien lo que quiere decir la revelación y entendemos otras cosas. ¿Sí? Entonces, es bien importante que partamos de eso, que no hay contradicción. Había un señor, no sé si ustedes han escuchado de él, hace ya unos 200 años casi, 100 y tantos años, llamado Chesterton. Chesterton era un escritor inglés muy bueno, de Cambridge. Y este señor Chesterton no era católico en un inicio, era anglicano, era cristiano, pero anglicano de la iglesia de Inglaterra, como protestante, ¿verdad? Pero justo en el movimiento no de Cambridge, de Oxford, en el movimiento de Oxford se hizo católico. Pero bueno, él decía, era una persona brillante, muy inteligente, decía, para entrar a la iglesia, decía, la iglesia me pide que me quite el sombrero, no la cabeza. Me encanta siempre esa cita, que me quite el sombrero, o sea, que entre con respeto a la iglesia, a leer la palabra, a comprender la fe, que lo haga siempre con mucho respeto, pero no me pide que me quite la cabeza, no me pide que no entienda, no, tú a todo dile que sí, no, quiero entender, no hay ningún problema. Esto, no sé si ustedes tienen hijos, bueno, nietos sí, nietos. No se crean, es con cariño. Ok, entonces muchas veces los jovencitos muchas veces abandonan la fe. Porque por muchos motivos, porque no les da la gana, porque son muy flojos, no quieren ir a misa porque quieren quedarse en la cama o les aburre, pero muchas veces porque encuentran una contradicción entre su inteligencia y la fe. Y no tiene nadie que les explique. Y dicen, yo no voy a creer una cosa que es ilógica. Pero es que nuestra fe no es ilógica. Se puede entender y se puede comprender.
Yo no puedo creer que Dios mandara a matar a alguien. Yo no puedo creer que Dios agarró lodo con su mano y con su mano hizo un hombre. Yo no puedo entender que Dios le sacó a un hombre la costilla. Y la abuelita le dice, sí, mi hijo, créelo, eso es lo que dice la Biblia y es así. La abuelita es buenísima, es una católica preciosa y perfecta, pero no tiene mucho conocimiento de la palabra y no sabe explicarle. Entonces, lo que queremos hacer es, en estas clases, entre otras cosas, entender bien esos pasajes difíciles, que aparentemente son difíciles, pero que conociendo ciertas cosas se pueden hacer mucho más comprensibles. ¿Sí estamos? No hay contradicción entre fe y razón. Van juntas. ¿Ok? Por supuesto que Dios nuestro Señor puede hacer milagros. Por supuesto. Pero eso es otra cosa. Bien, vamos también decirle algo que la Biblia pues es un libro divino y humano, las dos cosas. Es de inspiración divina, pero escrito por humanos. ¿Okay? Entonces viene de Dios, totalmente de Dios, es un libro sagrado, pero tiene personas humanas que la escribieron y personas humanas de una época y personas humanas de una cultura y personas humanas con unas costumbres. Y muchas veces en esos pasajes que son difíciles, bueno, es que Dios permitía que tuvieran varias mujeres, porque veo que los patriarcas tenían 2 y 4 mujeres, entonces Dios lo permitía antes y ahora no lo permite. No entiendo, y se nos hacen textos difíciles. Y hay que entender que sí, que es palabra de Dios, pero muchas veces es palabra también humana, ¿verdad? Y que está simplemente explicando lo que había. No es que esté diciendo tiene que ser así, explicando lo que había, no diciendo que tiene que ser así. ¿Ok? Vamos a seguir un poquito. Muy importante, el siguiente punto es bien importante. Cristo es el centro de la Biblia. ¿Ok? Y tenemos que leer la Biblia centrados en Cristo. Cristo da luz nueva a la Biblia. ¿Ustedes estuvieron en primaria? ¿En kinder? Yo nunca fui al kinder, en mi tiempo no había kinder. En mi tiempo en primaria. Pero bueno, en los niños en primaria les cuentan un montón de cuentos y la Caperucita y el lobo y no sé qué y no sé cuánto. Y llega un día y les cuentan también que va a venir Santa Claus por la noche y la chimenea y los renos y Rudolf y todo eso. Y llega un día en que se dan cuenta, no es cierto. Pero en general no tienen grandes traumas. El día que se enteraron que la Caperucita era un cuento, no tiene grandes traumas, ¿verdad? Y al niño se le enseña de poquito a poquito y después se le va enseñando historia y después se le va enseñando cada vez cosas más elevadas. Pues bueno, por así decir, Dios también con el pueblo judío fue enseñándoles desde pequeñitos. ¿Sí? Y la graduación, cuando ya se graduaron, cuando le dieron en PhD, ¿okay? Cuando ya se graduaron de doctor, es con Cristo. Y la Biblia tenemos que verla iluminados y centrados en Jesús. ¿Okay? Jesús es el que da cumplimiento a la Biblia. ¿Okay? Y en Jesús es donde tiene cumplimiento y comprensión toda la Biblia. No podemos leer. El otro día una persona me preguntaba en una clase aquí, y muchas personas me preguntan, padre, ¿en qué parte de la Biblia dice purgatorio? Habla del purgatorio. Digo, es que no, eso no funciona así. Es que no funciona así. La manera de leer la Biblia en la Iglesia Católica no es así. Tú estás queriendo leer la Biblia como un pentecostal. Y tú sin darte cuenta te estás haciendo pentecostal en tu manera de leer la Biblia. Y quieres buscar el párrafo donde está. Y la Iglesia Católica nos dice, toma perspectiva. Y la perspectiva te la da Jesús. ¿Sí?
No vayas de párrafo por párrafo, ni de versículo por versículo, porque vas a encontrar un montón. Querer defender una parte de la fe o querer defender alguna cosa por versículos, nunca lo vas a conseguir. Vas a encontrar otro versículo con el que defiendes todo lo contrario. Y muchas veces las peleas, a mí no me gusta para nada confrontarme con un protestante con versículos, porque puedo caer en su mismo esquema de darle versículos, y cuantos más versículos te doy, más gano. Es el pasaje Jeremías 25:5, Lucas no sé qué. No sé. Es que no funciona así. Está centrada en Cristo la Biblia. Y la Biblia tiene sentido solamente en Cristo. No vayas de versículo por versículo. Ese versículo refiérelo a Cristo y refiérelo a la enseñanza de Cristo. ¿Sí estamos? Porque Cristo es el que viene a dar plenitud. Cristo es el que viene a dar las últimas clases completas en la universidad. ¿Okay? No me vengas con una frase que aprendiste en primero de secundaria o en primero de primaria, ¿verdad? No puedes leer la Biblia así, en parte. ¿Okay? Tienes que leerla sentada en Cristo. Cristo es la palabra y la revelación del Padre. Lee la Biblia, además, en la iglesia. No me refiero a que leas la Biblia en el edificio de la iglesia, sino que leas la Biblia en la iglesia. Quiere decir, lee la Biblia como la ha leído siempre la iglesia. La iglesia ha recibido la palabra. La iglesia, ya lo veremos después, es la que ha dicho, estos son los libros, sobre todo en el Nuevo Testamento, estos son los libros sagrados, no, este es apócrifo. El Evangelio de Tomás no es parte del Nuevo Testamento, es un libro, y es la iglesia la que nos ha dado el canon. El canon es la lista de los libros oficiales de la iglesia. ¿Okay? Entonces, lee la Biblia como la ha leído la iglesia siempre, como la ha interpretado la iglesia siempre, porque es justamente la iglesia que ha recibido la palabra de Dios. ¿Sí? Lee la Biblia, como estábamos diciendo hace un momento, en su conjunto. No vayas versículo por versículo, es un conjunto, ¿sí? Lee la Biblia también con el mismo espíritu con que se escribió. El espíritu con que se escribió la Biblia es para nuestra salvación. La Biblia está escrita como libro de salvación y está escrita para nuestra salvación. Y lee la Biblia con el espíritu, quiere decir espiritualmente. Lee la Biblia de una manera espiritual. Lee la Biblia también, ya por penúltimo, con perspectiva. Lee la Biblia con perspectiva. ¿Qué quiere decir lee la Biblia con perspectiva? Lee la Biblia sabiendo quién la escribió, cada uno de los libros, cuándo lo escribió, a quién lo escribió, qué es lo que estaba diciendo ese pasaje. ¿Okay? Y eso nos va a ayudar bastante. Y por último, antes ya de terminar, lee la Biblia conociendo los diversos géneros literarios. La Biblia es un conjunto de libros y hay libros de todo tipo. Hay libros románticos o libros de amor, hay libros que son libros de oraciones, son puras oraciones, los salmos, hay libros que son históricos, hay libros que son una recopilación de leyes, libros legislativos, hay libros que son historias ejemplares, que te cuentan una historieta ejemplar, ¿verdad? No sé, Tobías, Esther, etc. Y hay libros que son más históricos, que te cuentan un poco de historia, o libros que son profecías, y luego cada uno está dirigido a un diferente público. Entonces es bien importante saber qué género literario es este libro. ¿Okay? El otro día alguien me decía, con mucho cariño, ¿no? Pero a veces, oh padre, yo soy muy devota de San Lázaro. Digo, ¿cuál San Lázaro? Oh, San Lázaro, el que murió, el que vivía en la puerta de ese señor rico. ¿Se acuerdan de la parábola de Lázaro y el rico Epulón? Sí. Y yo le dije, pues pero es que nunca existió, es una parábola.
Es una parábola, no existe. Jesús nos contó una parábola. Nos contó, es como si yo les digo, pues fíjense que, no sé, un elefante iba por la selva o les cuento un chiste. Si alguien después de contarle un chiste se lo cree, pues digo, híjole, ¿tienes algún problema? Es un chiste lo que te estoy contando. O sea, toma la enseñanza, ríete, disfrútalo, pero es un chiste. O sea, no existen esos personajes. Entonces, muchas veces, si leemos la Biblia sin saber los géneros literarios, vamos a creer que esto es así, tal cual. Bueno, es así tal cual, pero es una parábola. Es una parábola, no existió. Nos quiere dar una enseñanza. No te quedes en la parábola en sí mismo. Vete a la enseñanza que te quiere dejar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? He ido rapidísimo, pero vamos allá. Sí, dime. Cada uno vea cómo lo quiere hacer. Hay personas que tienen más tiempo y quieren leerse todo un libro un día. Pues bueno, hay libros que te los puedes leer en un día, o hay libros de la Biblia que son una página solo. Y hay libros de la Biblia que son, no sé, 30 páginas. Entonces, depende. Yo te recomiendo, si tú tienes tiempo y leerlo corrido los libros, los puedes leer corridos, pero te recomiendo, para hacer lectio divina, toma pasajes. ¿Sí? Toma unos pasajes. Estás leyendo el Evangelio, pues toma una parábola, o toma una enseñanza de Jesús, o toma un milagro de Jesús. Eso se llaman perícopas. Un pasaje que en sí mismo es completo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. La historia de... Vamos a ir viendo, no voy a responder a cada uno de los... Te puedo decir todo lo que dice, y en uno de los temas veremos sobre la verdad bíblica, todo lo que dice la Biblia es verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Sí. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Hay una cosa que en la Biblia llamamos inerrancia. La Biblia no puede tener error. Lo que pasa es que tú tienes que ver qué tipo de verdad es. Es como si me dices, ¿la parábola del hijo pródigo es verdad? Pues por supuesto que es verdad. Pues no existió un hijo pródigo así y un papá así, pero es verdad el mensaje que nos está dando, es verdad, completamente verdad. La creación del mundo es verdad, según dice la Biblia, pues claro que es verdad. Y Dios en un día creó el sol pues claro que es verdad. Vamos a estudiar qué quiere decir un día en la Biblia. ¿Verdad? Y padre, ¿es verdad eso? ¿Cuál del...? Porque a veces estamos muy... ¿Cuál de las...? Porque la Biblia nos presenta dos creaciones. ¿Sí lo han visto? En la Biblia hay dos pasajes de la creación. Cuenta dos veces la creación de maneras diferentes. ¿Habías leído eso? Ok, entonces, ¿cuál de las dos es verdad, padre? Vamos a explicar cuando lleguemos al Génesis. Ok, la historia de Enoch, vamos a contarla y vamos a ir parte por parte. Ok, ¿estamos? Pero de partida, todo lo que dice la Biblia es verdad. Y es verdad salutaris, es verdad de salvación. Es para nuestra salvación. Sí, es para nuestra salvación. Es verdad que el Señor le quitó una costilla a Adán. Es verdad, claro que sí. Es verdad en el sentido de verdad de salvación. ¿Sí? ¿Que se la quitó realmente? Pues bueno, ya explicaremos los géneros literarios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero es verdad de salvación. Por eso le decía, lee la Biblia con el mismo espíritu con que fue escrita. La Biblia no quería ser un libro de biología, ni quería ser un libro de física.
Es un libro espiritual para nuestra salvación. Al personaje de la Biblia, cuando estaba escribiendo lo de los 6 días de la creación, le importaba un pepino el Big Bang, y le importaba un pepino que si la evolución, no le interesaba, porque dice, la Biblia no tiene que dar respuesta a eso lo tiene que dar la ciencia. Aquí les estoy dando salvación. Les estoy transmitiendo un mensaje de salvación. Dios, salimos de las manos de Dios. Da igual que haya sido de las manos de barro, o da igual que haya sido a través de un Big Bang. Eso es lo de menos. Eso no lo tiene que decir la Biblia. ¿Sí? Lo que la Biblia dice es que salimos de Dios, de sus manos amorosas. Te pregunto, ¿de qué mano tú crees que salimos de Dios? ¿De la derecha o de la izquierda? No, es una... Voy en serio, no se rían. ¿De cuál de las dos? Bueno. Si tú te pones serio, dices, Dios es espíritu puro, no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. El único que tiene cuerpo es Jesús, porque se encarnó. Y se encarnó en el año 0. No cuando estaba en la creación del mundo. Entonces, Dios con la mano derecha o con la mano izquierda. Pero si Dios es espíritu, nos está dando un mensaje, el decir y el entender, como hablaban, salir de las manos de alguien, quiere decir salir del amor de alguien que nos ha creado con amor, con delicadeza, con cariño. No quiere decir que Dios metió la mano en el barro y luego tuvo que ir a lavarse porque le había quedado barro en las uñas. Es que Dios no tiene, el Dios Padre es espíritu puro, solo espíritu. No tiene cuerpo. El único que tiene cuerpo es Jesús cuando se encarnó. El Espíritu Santo, lo siento muchísimo, no tiene alas el Espíritu Santo. No es una paloma. Se manifestó en forma como de paloma. Pero el Espíritu Santo es puro espíritu. Es puro espíritu. Entonces, muchas de las construcciones antropomórficas de la Biblia, en las que se presenta a Dios con forma de hombre, son eso, son maneras de expresar algo que es inexpresable, porque Dios, al ser invisible, a Dios, como dice la Escritura, a Dios, Jesús dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo, que ha venido a dar testimonio, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que vamos a ver a Dios, es una forma expresiva. Una forma expresiva, porque con los ojos tú no puedes ver a Dios, porque Dios no tiene materia. ¿Sí? No se me queden mirando así. Pero es muy bonito, vamos a ir entendiendo y vamos a ir comprendiendo y madurando un poco nuestra fe y la visión que teníamos, porque algunos nos quedamos en la primaria en cuanto a la fe. Nos quedamos en nuestra última formación fue antes de la primera comunión, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, es muy bueno el ir poco a poco comprendiendo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Todavía nos queda un poquito. Sí. ¿Estuviste al inicio de la clase? ¿Estuviste al inicio de la clase? Sí, pues ya les dije que los que no puedan estar, tomen esto de aquí y ahí va a estar la clase. Sí. Las personas que algún día no puedan venir realmente por causa justa, pueden tomar la clase a través de la página web, pueden tomar los apuntes de aquí de las oficinas, ¿verdad? Y ahí les dicen, yo soy medio menso. Yo me voy a creer. Si usted me dice, yo tomé la clase y no la tomó, yo me lo voy a creer. Pero se me hace tonto engañar en cosas religiosas, se me hace lo más. Yo voy a engañar porque quiero un diploma de que soy bueno. Entonces, las personas que no puedan venir a la clase presencialmente, ¿verdad? Porque por lo que sea, pues muy bien, pueden tomarla y ya, palomita virtual. Eso sí, las personas que vengan todas las clases presencialmente, yo les voy a dar un diploma especial justamente de asistencia perfecta. ¿Ok?
Ok, los demás, en asistencia perfecta virtualmente, ahí no cuenta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Sí. ¿Dónde se puede conseguir la Biblia de Jerusalén? En las tiendas. No sé si aquí en esta tienda lo tienen, no he ido nunca. Pero en las tiendas, en una tienda católica, sí. En la librería que hay aquí al lado de la iglesia, hay una librería, ahí pueden conseguir. Bueno, pues nos ponemos de pie, vamos a terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.